Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Ok, muchachos, como ya saben, aquí estamos nuevamente juntos, una tarde más en este Conversando con la Pastoral Juvenil Online, donde hemos estado invitando a mucha gente, líderes de distintas diócesis, de distintos departamentos y también en distintas áreas. Y hoy día tenemos nada más que y nada menos que una de las personas que yo diría tiene la mayor experiencia en California, porque partió aquí con nosotros, se fue al extranjero por un tiempo allá con los del norte y después ya aquí la tenemos de vuelta. Muchas gracias por haber aceptado el estar aquí un rato conversando. Maruja Sedano, directora de formación de la Oficina de Adecuación Religiosa en la Diócesis de San Bernardino. Así que estamos al lado. Gracias, Maruja, por haber aceptado. Perdona, pero están aquí llamando. Sí, no te preocupes. Ya sabemos que eres una mujer tremendamente solicitada. Ah, es que esa gente llama, pues normal. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muy bien, mira, este es un conversatorio que hacemos para los jóvenes. La idea es que luego de la conversación que se tiene, ellos toman esos videos y los colocan con sus grupos juveniles. Así es que evidentemente durante la semana, durante el mes o durante los meses esto va a ser duplicado, multiplicado. Así es que el focus, digamos, de lo que vamos a estar conversando son precisamente los jóvenes. Y quisiera, obviamente no eres, bueno, ahora sí eres medio gringa, pero Mal, no naciste nada de por estos, mediodinga, ¿no? no naciste por estos lados. Cuéntanos un poco, es importante las raíces de la gente, cómo es que ha llegado a los lugares. Tú o has tenido cargos nacionales, no solo diocesanos, sino que también cargos nacionales. Cómo, dónde nació Maruja Sedano y cómo llega a los Estados Unidos? Pues Maruja Sedano nació en España, en un pueblecito que se llama Villarreal de los Infantes. Y quizá algunos de ustedes, si son amantes del fútbol, van a conocer al equipo de Villarreal, que es muy importante, aunque no es de primera división, es uno bastante fuerte y reconocido en el mundo del fútbol. Nací ahí, en un pueblecito, como digo, que se llama Villarreal, en el Mediterráneo. Y cuando ya, pues mis papás eran de Castilla, del medio de España, del norte casi, y en un momento dado, pues mis papás se fueron a vivir a Castilla otra vez y yo me vine con ellos. Después de ahí, pues estudié en Madrid y entré como religiosa en una congregación de los Hermanos del Santo Ángel. Y como religiosa fui a Venezuela. A Venezuela estuve trabajando, dando clase en un high school, una escuela secundaria, en la ciudad de Valencia y también en Caracas. Allí estuve unos años que fueron mis primeros años de misión, que yo tenía mucha ilusión de ir a misión. No me mandaron a las hermanas, no me llevaron a la misión, pero sí me llevaron a un país donde tuve que aprender otras culturas y para mí fue una bendición de Dios. Me gustó muchísimo Venezuela, tuve la oportunidad de ir a Colombia y a Medellín con la parte de los jóvenes en aquel tiempo. Y bueno, como digo, fue un momento para mí muy importante en mi vida ministerial. Después llegué a California y estuve trabajando por 5 años en la diócesis de Fresno, en el tiempo de César Chávez. No sé si ustedes sabrán quién es César Chávez, me imagino que sí. Un pionero del trabajo con inmigrante en este país. Y básicamente estuve allí trabajando con el que es ahora el arzobispo de Los Ángeles, digo, el cardenal, el antiguo cardenal de Los Ángeles, Rogelio Mahony, que entonces él era el encargado de las caridades católicas en la diócesis de Fresno. Y él fundó la oficina de Ministerio Hispano.
y yo comencé a trabajar allí como directora asociada en aquel tiempo. Y mi trabajo, pues básicamente era ir a los campos donde estaban los migrantes y acompañar a los sacerdotes los sábados y el domingo, que no para las misas y para dar un poquito de catequesis a los papás y a los niños. O sea, fueron 5 años muy fructíferos, para mí completamente excepcionales, porque eso era lo que yo quería, trabajar con la gente del pueblo más que en un high school. Entonces ahí sí que se llenaron mis sueños. Al tiempo, pues la comunidad pasó a Los Ángeles y estuve año y medio trabajando en el este de Los Ángeles, en una parroquia, primero en Dolores Mission, Misión Dolores, antes de que llegaran los jesuitas en esa parroquia con los anteriores, que eran un grupo de sacerdotes belgas. Y después estuve también en la diócesis, en la parroquia de Santa María, en la Cuarta Isla Chicago. Básicamente mi trabajo en las dos parroquias era el trabajo de la pastoral juvenil y llevaba también la música y el coro de las dos parroquias. Eso fue un tiempo muy cortito el que estuve allí, pero un tiempo que todavía conservo, porque las amistades y los jóvenes con los que yo tuve la suerte de trabajar en aquel tiempo y de acompañar tanto en las misas como en los retiros, y pues todavía somos amigos. Hoy día ellos ya son padres de familia, a los que estaban en el coro tienen sus propios coros en sus parroquias, y los que no, pues han seguido muy envueltos en el ministerio, tanto de la catequesis, o siguen todavía trabajando con los jóvenes, aunque ya son abuelitos muchos de ellos, pero todavía siguen el ministerio. Y entonces fue un momento muy, muy bonito, muy bonito. El tiempo de Santa María y de Dolores Mission fueron momentos de mucha bendición para mí. Después de ahí fui a la diócesis de Los Ángeles, a la arquidiócesis de Los Ángeles, para comenzar el ministerio con los hispanos. Básicamente en aquel tiempo, pues la catequesis para los hispanos no existía, pero no reconocida en las parroquias. Entonces mi trabajo fue básicamente el comenzar ese ministerio y trabajé muy fuertemente con las personas, sobre todo del este de Los Ángeles, porque teníamos, me acuerdo ahora mismo el lugar, una oficinita donde íbamos un día a la semana a trabajar ahí con los hispanos. Y el resto, pues desde la oficina, trabajando, haciendo materiales. No teníamos material ninguno en español. También comenzamos en aquel tiempo el trabajo con los jóvenes y comenzamos las Pascuas Juveniles, que fuimos nosotros en Estados Unidos. Fueron Los Ángeles la primera diócesis que tuvo la Pascua Juvenil, y a seguir de nosotros en Miami también lo hicieron, pero ya en CEPI, toda la región, pero fuimos nosotros los primeros. Lo hacíamos en el seminario de San Fernando, que entonces era un seminario, y usábamos, básicamente era para los jóvenes adultos solo, no podíamos con los jóvenes pequeños. Pero sí, pues era el fin de semana del Triduo, muy bonito y con mucha alegría y mucha cosa. Poco a poco las cosas se fueron cambiando y ya no pudimos tenerlas ahí más. Fueron cambiando la forma, pero bien. En mi tiempo en Los Ángeles, 26 años. Ya se dice, 26 años, toda mi vida en Los Ángeles. Se dicen demasiado rápido, pero son muchísimos. Ya, 26 años, ahí pasa. Y después fui a Chicago y a trabajar en la oficina de
de educación religiosa y de la pastoral juvenil. Y allí también tuve la oportunidad, fue un tiempo muy bonito, porque allí pues tuve que expandir mis horizontes, a trabajar no solo con los hispanos, con los latinos, sino a trabajar también con los americanos en inglés, con los polacos, que la comunidad más fuerte después de los hispanos es la polaca. Entonces, eran comunidades muy fuertes, con la comunidad afroamericana, que también era bastante fuerte, muy fuerte en Chicago. Y con los demás grupos hispanos que había de otras partes culturales del mundo, básicamente. Fue interesante porque para mí fue una experiencia de encontrar en Chicago, de ver a personas hispanas de todas partes de Latinoamérica. Yo aquí en Los Ángeles había encontrado más mexicanos y de la parte a lo mejor de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, pero allá fue encontrar mucha gente de Venezuela, mucha gente del Caribe, muchísimo colombiano, bastante chilenos. O sea que la comunidad hispana como que era un poco más por lo menos lo que se veía, ¿no? En la parte ministerial, que seguro a lo mejor estaban en otras zonas, pero no en el contacto tanto como el ministerio en las parroquias. Y ahí pues también fueron 14 años de una experiencia muy bonita, porque me obligaron a salir del mundo en el que estaba yo muy a gusto, en Los Ángeles, entre mi gente. Y bueno, pues después me jubilé. Y 3 meses después de jubilarme, volví al campo de batalla y regresé a California. Y ahora tengo la bendición de estar en la diócesis de San Bernardino, llevando el ministerio de la formación ministerial para los hispanos y para los de inglés y para los que haya. En vietnamita también lo tenemos en tres idiomas. Aquí mi trabajo no es tanto directo con la gente joven, como lo había sido tanto en Los Ángeles como en Chicago, pero aquí me encargo más que nada de formar al liderazgo. O sea, todos son personas de 18 años para arriba los que vienen conmigo al trabajo que tenemos en nuestra oficina. Una de las Ya ves ahí características que ha todo mi tenido. recorrido, mi vida de milagros. Ay, no. Sí, como para escribir un Un par de libro, ¿verdad? cuentos. Ya. Una de las características que entonces que nos estás mostrando es de que estuviste rodeada de distintos momentos en la vida y de distintos aportes culturales, es decir, no has estado solamente con europeos, con centroamericanos o con americanos, sino que ha sido diverso. ¿Cómo fue la llegada de España, digamos, a Europa, aunque sea con comunidad religiosa, todo eso, ¿no? Pero llegar desde Europa, y estamos hablando de hace bastantes años atrás, llegar a Venezuela, donde quizás ni quiera decir que el planeta era diferente, habían más que planetas diferentes. ¿Cómo te sentiste a la llegada? Pues mira, fue interesante. Fue interesante, porque era todo lo que tú dices, un mundo completamente nuevo. Completamente nuevo en comida, completamente nuevo en música, aunque sí, la música latina se oía en España en mi tiempo joven, pero pues no tenía tanta fuerza como... No es lo mismo escucharla desde otro país que escucharla dentro del país. Solamente una cosa. Llego, imagínense, llegué hoy por la noche en el aeropuerto. La primera vez que yo hacía un viaje tan largo. Lo hice en barco desde España. ¿Cuánto te tomó? No lo quise hacer en avión por la sencilla razón de que yo quise, una niña tonta, ¿verdad? En aquel tiempo, pues con la ilusión de la misión, de que vas a ir a la misión y esto y lo otro.
yo quería darme cuenta de que llegaba al país donde yo pensaba que me iban a mandar a las zonas donde teníamos colegios misioneros. Para mí eso fuera todo pues un ideal el que yo tenía. Y bueno, pues llegué a La Guaira y llegó al aeropuerto, al puerto y todo era diferente porque la gente pues lucía diferente. Eso fue lo más fuerte, ¿no? La gente, los hispanos latinoamericanos que yo conocía en España eran personas que estaban en nuestros colegios. Entonces eran casi todos hijos de españoles o hijos de europeos. O sea que a la hora, la verdad, pues era el mismo ritmo. Pero llegar a Venezuela fue otra cosa. Bueno, pues llego por la noche y al día siguiente, y me dicen cuando estamos llegando al colegio, mañana en la mañana tenemos una excursión y nos vamos a ir todos al día a la playa. ¿Te quieres venir? Por supuesto. Bueno, pues al día siguiente, ahí en la mañanita temprano me despiertan y montamos en el autobús con un montón de niñas y de otras hermanas y todo eso. Y empiezan a dar comida. Hay que desayunar. Y la pregunta era, bueno, ¿qué quieres desayunar? Y yo digo, bueno, ¿y qué están desayunando ustedes? Arepas. Arepas. ¿Qué son arepas? Total, me dijeron, pues esto es de qué están hechas. Pues están de maíz y tienen queso por dentro. Pues dame arepas, vamos a probarlas. Que no te van a gustar, me decían, que es la primera vez que las comes, que no estás acostumbrada. Dame una arepa, yo quiero probarla. Pues comí la arepa y me encantó. No fue muy difícil, no fue adaptarme. Entonces llegamos al agua, llegamos a la playa y enseguida pues ya lo que sí me decían, mira, la mejor manera de acostumbrarte es tomarte un traguito de agua del mar. Se te acomoda el estómago porque el cambio parece ser que el olor al trópico, a los que veníamos de fuera, pues eso sí que me estaba sonando a mí, el olor al trópico me pegó fuerte. La fruta maura, me decían, es olor a fruta maura. ¿Okay? Y yo sentía el estómago un poquito fuera de onda. Y me dicen, tómate un traguito de agua del mar y verás cómo se te acomoda. Bueno, pues yo muy obediente a tomar un traguito de agua del mar. Y no sé si eso me acomodó o no, pero la verdad que sí. Y luego, pues, ¿cómo te digo? Había muchos dichos, porque todos hablamos español, pero cada uno con su estilito, ¿no? Y me costó al principio porque metía, como dicen en España, metí la pata muchas veces. Decía cosas que no sabían lo que yo estaba diciendo. Y ellos decían expresiones que yo no las entendía. Entonces se reían de mí, las muchachitas, las niñas del colegio, todas a carcajadas limpias, porque, mira, allí hay una expresión en Venezuela que dicen pura rochela. Pura rochela es que haces mucho alboroto. Entonces, por las tardes, después del colegio, después de la clase, yo estaba encargada de cuidar a las niñas hasta que venían sus papás a buscarlas. Y entonces, bueno, pues yo salí un momentito de la clase y las chiquillas que estaban ahí empezaron a armar un alboroto. Entonces viene una niña y me dice, hermana, qué pura rochela. Las niñas están armando mucho ruido, pero yo como no entendía la expresión, pues me fui al micrófono pensando que la niña se llamaba pura rochela y que los papás la venían a buscar. Ay, pavo. Y allí voy yo diciendo, por favor, pura rochela, la portería, por favor, pura rochela que la vienen a buscar sus papás. Pues imagínense. Cosas así, ¿no? Muchos gafes de ese estilo porque pues no conocía aún el ambiente. Luego, poquito a poco, pues me fui haciendo a la vida y me encantó. Y yo, como me gusta mucho la música, pues ahí entré muy bien. Formamos un coro con las niñas. También una cosa muy bonita que tuve, la experiencia que tuve de Venezuela, fue que como estábamos a raíz del Vaticano II,
al párroco de la parroquia que venía a decir misa al colegio. Dice, ustedes tienen aquí un colegio tan bonito y unas niñas que cantan tan bien, y el domingo en las misas en mi parroquia están muertas. ¿Por qué no vienen y cantan? Entonces yo le fui a pedir permiso a la superiora, me dijo que sí, formamos un coro y los domingos íbamos a una misa a cantar a la parroquia. Ahí fue donde empecé a hacer yo los pinitos del ministerio parroquial. Porque hasta entonces siempre había sido ministerio dentro del colegio. Y ganarse De a la la gente en la enseñanza, parroquia es otra historia. la parroquia es otra historia. Entonces fue ahí donde de veras empecé yo a sentir el llamado. Lo que yo decía, quiero ir a las misiones, que es otro estilo de trabajo, ¿no? Sin saber yo en mi forma de pensar de aquel tiempo joven y eso. Pero al llegar allá me di cuenta de la diferencia. La enseñanza siempre ha sido muy fuerte. Me encanta enseñar y me ha gustado mucho. Pero cuando enseñas en una situación de misión, es muy diferente a enseñar en un colegio. Así es. Sobre todo si es un colegio de niñas pudientes. Lo tienen todo, más de lo que quieren. Entonces fue, como digo, Venezuela fue una riqueza inmensa para mí. Todavía sigo en comunicación con algunas de las alumnas que tuve. Algunas fueron a verme a Venezuela con sus familias, ya. O sea que se formaron relaciones muy bonitas, muy bonitas. Y el paso entonces luego de toda esa cosa tan como Aquí, autóctona o tan centroamericana de ese tiempo, luego pasar a Estados Unidos, pues a Estados otro choque Unidos más, fue ¿no? interesante. Lo interesante de Estados Unidos fue que yo sabía que venía a trabajar con los inmigrantes. O sea, esa fue mi condición. Porque al principio me dijeron, bueno, vas a ir a trabajar a St. Paul High School. Y dije yo, no. Para ir a trabajar a un high school, ya estoy en él. No voy. Entonces al año siguiente me volvieron a preguntar. Y fue cuando la comunidad abrió el trabajo en Dainuba, con los braceros y con los campesinos. Entonces fue como digo, ahí la dificultad fue el aprenderte el inglés, el tener que pasar los exámenes aprendí a manejar aquí, aunque ya estaba aprendiendo en Venezuela. Una amiga y yo, otra monjita y yo nos llevamos un árbol por delante aprendiendo a manejar. Cositas de esas, ¿no? Pero bueno, aquí pues muy interesante, como digo, la cuestión de aprender un idioma nuevo. Y el trabajo con el inmigrante, de alguna forma, aunque no eran inmigrantes los de Venezuela, ¿no? Pero los pinitos que empecé a hacer yo de trabajar con la gente del pueblo y llegar a Fresno y a Dainuba y trabajar con los campesinos, aunque yo trabajaba desde la oficina, pero ir a los campos de trabajo donde estaba la gente, eso, y ir a las dos cosas, enseñar y a la vez hacer misión. Pues eso fue algo muy, muy interesante. Como digo, uno es lo que es gracias a las experiencias que uno ha tenido. Y en esta experiencia, en este ir generando conocimiento a través del ir haciendo, ¿dónde sientes que ha estado Dios, así En como todos de los una momentos. forma casi revelada? Mira, en todos los momentos. Es interesante porque yo de alguna forma como que la única cosa que yo pedí en mi vida cuando entré en la congregación fue que quería ir a las misiones. Eso fue lo único que yo había pedido. Pero luego lo que significa la misión no necesariamente es lo que uno piensa. Y ahí es donde viene Dios, es donde viene cositas, a lo mejor una inspiración, a lo mejor un día en que una frase que te dice alguien y como que te centra, ¿verdad? Como que te centra. Luego la llamada a Chicago fue algo que yo no lo busqué. Vamos, no busqué nada. Ir a Venezuela tampoco lo había buscado.
Yo quería ir a las misiones, así, lo que fuera eso. Pero de alguna manera el Señor como que había un poquito ¿cómo te digo?, de insatisfacción dentro de mí. Llegaba un momento, decía, yo ya estoy lista para cambio, pero no sé qué tipo de cambio. No sé qué es lo que es. Y yo siempre he tenido una devoción muy grande al ángel de la guarda. Les digo que el ángel de la guarda, pues éramos hermanas del ángel de la guarda, ¿verdad? Una devoción muy grande al ángel. Decía, que tú me vas a mostrar el camino. Y la verdad que mi experiencia, hoy tengo que decir, de alguna manera, el camino se ha presentado delante de mí. O sea, no ha sido difícil hacer discernimiento, porque ha sido como que ahí lo tienes, delante, tómalo. Entonces ha sido, como digo, el Señor ha estado ahí conmigo, aún en el momento difícil en que tuve que dejar la comunidad, que sentí que ya los zapatos me quedaban muy pequeños y necesitaba zapatos más grandes. Y fue una decisión que tuve que hacer. Pero así todo fue algo que se hizo muy, por mi parte, con mucha claridad y con mucha paz, sabiendo que por ahí era que el Señor me llamaba. Y ahora aquí estoy, esperando a que el Señor siga mandándome a su ángel de la Anunciación, que me dé los anuncios que tenga que darme para mi vida, porque ya me queda menos. Ya me queda menos. En este tremendo y súper importante caminar y saltar de pasos a pasos. ¿Cuál ha sido el momento de renuncia que más te ha costado asumir? Creo que lo que más me costó fue la primera salida de España. Eso fue lo más duro para mí. Aunque yo quería salir, de alguna manera, quería ir a las misiones. Pero el estar fuera de la familia, el no tener esos lazos sí, aunque me llevo bien con todos y nos hablamos por WhatsApp y ellos vienen y yo voy. Pero mira, son momentos en que, por ejemplo, una de las cosas que me costó muchísimo fue cuando se casó mi hermana, la única hermana que tengo, y no pude ir a la boda. ¿Por qué no pudiste? No podía. Se casaron mis dos hermanos, no pude ir a la boda, porque en aquel tiempo no podíamos ir a la casa como ahorita. Eso a mí me dolió, me costó mucho. Fue una de las renuncias. Pues antiguamente cuando uno entraba en el convento era como que renunciabas a todo. Por la gente ni a casa podíamos ir. O sea, yo tardé como 7 u 8 años sin ver a mi familia. Entonces, eso fue y a través de la vida, yo creo que eso es la parte que más me ha costado. Aquí pues he hecho amistades que las quiero mucho y ellas a mí y me siento acogida por ellos, pero así toda la familia pues no es la familia. El año pasado estuve a la boda de uno de mis sobrinos y al bautizo del otro y bueno, cosas muy bonitas, pero entonces cuando me tengo que regresar, ahí es donde siento el dolor, ¿no? Una vez que ya estoy aquí, bueno, pues se me olvida. Pero cuando voy a España y veo cómo crecen y que yo no estoy allí para acompañarles en momentos importantes. Yeah. Los muchachos, los jóvenes han tenido algunos, y siguen pasando, quizás no están incluidos hoy día en las estadísticas, pero siguen pasando por el cerro y por el río y por otros lugares, no sé si todos los días, pero siguen llegando recién inmigrados. Y algunos de ellos son jóvenes, o la gran mayoría son jóvenes, incluso los que vienen en las caravanas son la mayoría jóvenes, lo que le llamamos jóvenes adultos. Ellos han dejado algo, por eso que esa pregunta para ti, que dejaste algo, y no solo al otro lado del
de la línea, ¿no? Ujú. Sino que lo dejaste al otro lado del charco, que Ya. eso está como un poco más lejos. Para mí la familia fue lo más, porque como dice, yo venía pues con la ilusión de la vocación que yo sentía, de la llamada que desde siempre sentí al ministerio. Y yo recuerdo de niña que a lo mejor a veces cuando una sueña y eso, yo soñaba que iba a ir a las misiones, lo que yo pensaba que eran misiones. Entonces, básicamente era pues algo muy, ¿cómo te digo? Muy ideal, ¿no? Que teníamos ahí, que si las cabecitas de los negritos y las cabecitas de los chinitos y las cabecitas de los morenitos de Puerto Rico, o sea, eran lo que hacíamos el DOMUT, el día de las misiones. Entonces era un mundo muy diferente, era un mundo muy diferente. Vaticano II vino y hizo cambio la visión del mundo y de lo que es la realidad y lo que es la misión. Y yo tuve la suerte de que en esos años fui a Venezuela. Entonces la idea de misión completamente cambió, tuvo que cambiar. Y como digo, no ha sido más que bendiciones, no ha sido más que bendiciones. Y yo les digo a los muchachos, a ustedes que están por ahí, que han tenido que dejar a la familia en busca de ideales también para sus vidas. Porque uno viene aquí o buscando un ideal religioso, en el caso en el que traía yo, ¿no? Que era la cuestión de la vocación al Señor y de hacer ministerio, pero muchos de ustedes vienen en busca de una mejor vida y eso es un ideal. Eso es algo que si no se hace cuando uno es joven, es más difícil hacerlo cuando es mayor, porque la vida te enraiza. Entonces uno tiene que mirar por uno mismo, ¿no? Yo, como digo, he tenido suerte a nivel de trabajo y a nivel de amistades y eso nunca he tenido necesidad. Es algo que también, pues como digo, la mano de Dios y la providencia del Señor y el ángel de la guarda pues ha estado ahí en todos los momentos y aun en los momentos que he movido de un sitio para otro siempre ha habido alguien que ha estado acompañándome. Entonces no me siento, vamos, pero ustedes, muchos de ustedes a lo mejor que están completamente solos y que han venido sin una comunidad, como yo vine en un principio, pues es más duro. Por eso la importancia de tener un grupo de amigos o de amistades religiosos, o el grupo juvenil, o el grupo de la parroquia, o de lo que sea, a envolverse en algo que le ayude a uno a pasar esos momentos tristes y seguramente ustedes los van a pasar más fuertes de los que lo pasé yo, por la situación. Tú viviste ese periodo del Concilio Vaticano II, que es toda una revolución eclesiológica y de mucho más envergadura aún. Ya. Luego viviste también un momento con el tema de César Chávez. La misma parroquia de la Misión Dolores te da una visión del mundo bastante interesante, bastante social. ¿En qué mundo crees o en qué iglesia sientes que estamos en este minuto? Tienes los dos lados. Depende, yo lo veo y lo veo en la misma parroquia, en la misma diócesis donde estoy yo ahorita, y mirando a Los Ángeles es la misma situación, depende a la gente. Hay personas donde están muy envueltas con la parte social, muy envueltas con el trabajo de la promoción de la dignidad humana. Hay otras personas que están queriendo volver a lo antiguito, a las misas en inglés, a la oración, digo en latín, a la oración de espalda al pueblo. O sea, que tienes de todo y yo soy Vaticano II. O sea, que para mí no hay vuelta. O sea, enseguida no hay vuelta. Y yo sé que por ahí voy. Pero entiendo que haya personas que por miedo, porque para mí, si te envuelves es fácil envolverse en el manto de la piedad para separarte un poquito, ¿verdad? Y protegerte de lo que pienses que te va a hacer daño. Entonces, pienso que mucho tiene que ver, pues eso, con la formación que uno tiene y procurar trabajar y procurar aprender
una cosa buena que he tenido, yo pienso que el Señor me ha dado a mí esa hambre de aprender y de no tener miedo a lo que viene, no tener miedo a lo que viene. Entonces, saber que todas las personas somos limitadas. Pero sí, a mí me da un poquito de susto a veces cuando veo a gente joven echando para atrás en lugar de tirar para adelante. Sí, eso me... Pero como digo, son corrientes que en la Iglesia que hubo personas que nunca aceptaron el Vaticano. Nunca lo Todavía. aceptaron. Bueno, si no lo aceptaron entonces, olvídate hoy. Porque las que no lo aceptaron trabajaron para que no se hiciera. Y entonces te vas a encontrar... Yo en Chicago, cuando estaba allí, la oficina nuestra en un principio estaba en una parroquia muy bonita, preciosa, toda de oro por dentro, con unas misas en latín. Los sacerdotes muy engalanados, las misas preciosas, al estilo antiguo, la música y todo, ¿no? Llena, la iglesia llena siempre. Y sin embargo, venían a decirnos misas a nosotros en el colegio y lo hacían al estilo Vaticano II. O sea que no... Es la espiritualidad de uno también, ¿no? La espiritualidad de uno. ¿Y por dónde estamos? Pues depende en qué zona estés, depende en qué parroquias vayas, depende a qué grupos de religiosos te envuelvas. Pero como digo, en la casa del Señor hay muchas moradas. ¿Cómo ha Yo sido tu pienso... encuentro con el Papa Francisco? ¿Ah? ¿Cómo es tu ¿Qué? visión con el Papa Francisco? Muy buena, muy buena, muy buena. Es un hombre de eso, Vaticano II, 100%. 100%. Y lo veo que eso de decir, sale de tu comodidad, sal de tu comodidad. Que no es muy fácil, porque digo, es muy fácil envolverse en el manto de la piedad y de la religiosidad antigua y de la piedad y las devociones que no te llevan a ningún lado. Cuando tienes esa cantidad de gente ahí que está muerta de hambre, que necesita que les des de comer espiritualmente y que necesita que les enseñes a leer y a escribir, hay gente que ni sabe leer y escribir todavía. A enseñarles inglés, a enseñarles a hacer matemáticas, a enseñarles a sacar su GED. Así estoy yo empujando en San Bernardino a muchos de los jóvenes que vienen de fuera, hay mucho migrante también. Y les digo, sáquenlo, sáquenlo, salgan de su comodidad. Y nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento o de tiempo, empujarles y ayudarles. Así que la joven, es la mejor ayuda que puede tener un joven, es otro joven que le acompañe. Es como dice Jesús en la calzada de Maús, ¿verdad? Me encontré a un peregrino. Bueno, pues ese peregrino puede ser tú, que sales al encuentro de otra persona que está necesitando. Y como digo, Francisco, a las periferias tenemos que salir. Tenemos que salir. ¿Cuáles son tus esperanzas ahora post cuarentena, post... Ay, nosotros nos hemos movido todos digital. Todito. Tuvimos suerte en ese sentido. Porque vivimos en los Estados Unidos, no ha sido la realidad de otros países, pero sí nosotros... pero nosotros estábamos a medias, como que un pie queríamos y con el otro pie no queríamos de dar el salto. En algunos programas ya lo estábamos dando, en otro como que ay, todavía no. Y bueno, pues vino el pandemic y nos dijo, o se echan al agua, o se ahogan, o nadan, una de dos, pero al agua van a tener que ir. Y lo bonito es que nos lanzamos a todo virtual y funcionó. Funcionó y los retiros virtuales, todo. Y teníamos un miedo de que la gente no le iba a gustar y que no iba a querer. Y empezamos a hacerlo primero mitad día solo en lugar del día entero, el retiro que teníamos a final de curso. Y el primer día dijimos, bueno, lo hacemos hasta la mitad. Y cuando llegó el lonche, cuando les dijimos a la gente, bueno, pues ya después del
ahora terminamos y van a lonche y ya nos vemos. Dijeron, no, ¿por qué no continuamos hasta las 4? Ajá. Fue de veras un abrirnos los ojos a nosotros, ¿no? De que la gente de veras estaba hambrienta. Entonces lo seguimos. Y ahora a finales, este domingo, ¿no? El 30 y el 31, vamos a comenzar los cursos de verano, todos virtuales. Y para agosto ya lo tenemos todo programado para comenzar full. Nada, lo difícil ha sido enseñar a la gente a usar la cuestión, ¿no? Los sistemas que usamos para las clases, porque son clases, con tareas y todo lo demás, clases. Tú eres Pero una mujer como que digo, siempre está soñando. ¿quién? Tú. Eres Yo una no mujer que estoy soñando. Sí, no, eres una mujer de muchos sueños. Sí, ¿Cuál es bueno, eso era un sueño, pero ahora ya es realidad. se concretó? ¿Cuál es el siguiente en Pues no lo Maruja? sé, como digo, el Señor ha sido, para mí, ha sido una sorpresa tras de otra. Ya. Y yo le digo, ok, Señor, yo estoy abierta a lo que venga. Es la pedagogía divina. Yo estoy abierta a lo que venga. Ahora me va a costar a mí, pues yo misma he tenido que salir, porque yo a Zoom lo sabía solamente de pertenecer, de asistir a las charlas, pero no de manejar yo el tinglao. Estamos en la misma, colega. ¿Ah? Sí, porque alguien más me movía las teclas, ¿verdad? Siempre. Ahora en la oficina usamos, nosotros, de mi staff, solo usamos Teams para las reuniones en lugar de Zoom. Usamos Teams. Es otra cosa nueva que tuvimos que aprender. Hoy estuve haciendo la evaluación con una de mi staff y le digo, oye, ¿cómo pongo este documento ahí? Porque yo lo veo, pero tú no lo ves. Porque lo estuvimos haciendo por Teams en lugar de Zoom. Entonces, bueno, esas cositas, pues una tiene que aprender. Es que el TIP tiene mucho más herramientas, sobre todo herramientas administrativas. Y han surgido otras, ¿eh? O sea, Hoy hay muchas. Para comenzar, para terminar las clases, porque nuestra gente no conocía Zoom. Hicimos Google Class. Ya, también. Para acabar porque era lo más fácil. Pero ahora este otro lo tenemos que hacer por Zoom porque usamos la otra plataforma que se llama Schoology. Okay. Que con eso ya guardamos todas las clases, o sea, todo. Es un sistema escolar, realmente, ¿no? Entonces, pues como digo, son muchas cositas. Yo decía, ay, Dios mío, para mover a todo el mundo. Pues estábamos moviéndoles poquito a poco, de programa a programa. Pero ahora de golpe, ¡boom! Y tuvimos que entrenar a todo el mundo. Y eso es lo que más cuesta. Yo no solamente, pero ustedes son jóvenes. Yo no solamente predico el tema del trabajo en equipo, sino que lo creo y también lo vivo. Pero el tema de la cuarentena te elimina, al menos en términos físicos, te elimina inmediatamente el trabajo en equipo. Tú tienes que estarlo haciendo prácticamente todo. Ahora, la gracia es que también online puedes ir recibiendo ayuda, que pues, es maravilloso. O sea, eso te soluciona la vida. Pero igual, Teams, necesitas hacer tus cosas. Escucha, Teams, prueba ese programa, Teams. Sí, porque lo eso conocemos, es para trabajar en equipo. Eso es para trabajar en equipo. Y por eso lo dijimos nosotros que a la hora del todo lo de staff, todo lo que tiene que ver de staff, lo estamos haciendo ahí. Entonces, en 2 semanas vamos a tener la evaluación del año. Vamos a hacer toda en Teams. Somos un grupito de 8, o sea que no es un grupo muy grande en mi staff. Entonces es fácil, no es fácil hacerlo así. Y todos los documentos ahí lo tenemos y lo puedes trabajar ahí mismo, delante de la una y la otra. O sea, es cuestión de aprenderlo. Yo todavía ese no me lo sé muy bien. Como digo, no me lo sé muy bien. Hoy que estaba haciendo la evaluación, y la otra muchacha que estaba al otro lado me dice, pues yo tampoco lo sé hacer. Digo, bueno, que vamos a hacerlo a nuestro estilo y ya llamaremos a la experta que nos ayude mañana. Así es. Pero como digo, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Maruja, eres una mujer de enorme sabiduría, de enorme experiencia y has estado en muchas circunstancias y por eso mismo también hemos visto tu carrera
cómo eres una formadora de otros líderes. En estos momentos que nos quedan, quisiera invitarte a poderte dirigir a los jóvenes que están en sus casas, que muchos de ellos tienen temor, algunos ya han perdido trabajo, están por perderlo, o no tienen ese círculo social que les hacía más o menos cómodo vivir aquí en los Estados Unidos. Me gustaría que en unos minutos te dirigieras a ellos y les dejaras un mensaje. Un mensaje. Con mucho gusto. Miren, muchachos, lo primero que les quiero decir es que no están solos. Cuando empezamos la cuarentena y estábamos todo el mundo asustados por nuestro lado, de que se iban a perder trabajo, porque mucha de nuestra gente perdió el trabajo, me encontré con una frase que se la he estado yo repitiendo a nuestra gente. Y dice, no tengas miedo del futuro. Dios ya está allí. O sea, Dios ya está en el futuro. O sea, no tengas miedo del futuro. Ya Dios está ahí. Y pienso que si tenemos esa fe de que Dios está en el futuro, no nos va a dar miedo dar el salto a lo que sea. Que tengo que estudiar, estudio. Que no tengo trabajo, pero sí que puedo ir a la biblioteca virtual ahora mismo y estudiar y aprender a hacer mis matemáticas y mis ciencias y mis geografías. Lo que nos duele, lo que nos cuesta a nosotros que venimos de fuera, es que no conocemos el sistema americano. Y eso nos dificulta el encontrar trabajo. Nos dificulta el crecer en la sociedad. No tengan miedo. Todo se puede. Todo se puede. Otra cosa que les quisiera de veras decir, búsquense a un amigo o una amiga o a un grupo de grupos de amigos y de amigas. Vayan a la parroquia. Vayan a la diócesis. Vayan a los grupos religiosos que haya de alguna congregación. En todos esos grupos van a encontrar apoyo y van a encontrar ayuda. Lo que sí les quiero repetir, no tengan miedo al futuro. Dios ya está ahí. Y con Él todo lo podemos, pero nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad. Y a veces es lo que más nos cuesta. Y a veces, yo les digo, al decir a la gente, ustedes han salido de sus países, han llegado aquí, se encontraron sin trabajo, se encontraron con dificultades y las pasaron, las superaron. Ahora llega esta nueva dificultad. Con Dios las van a poder superar. Pero ustedes tenemos, todos, ustedes y yo, tenemos que salir de nuestra comodidad y no tener miedo a lo que Dios nos ponga por delante. Lo más grande, lo más difícil ya lo hicieron, que fue el salir de su país. Eso fue lo más difícil. Ahora es acostumbrarse al nuevo mundo que tienen delante y aprovechar las oportunidades que este país tiene muchas. Pero a veces no las queremos aprovechar porque nos da miedo. Nos da miedo. Hoy, como digo, por la internet, si tienen, aunque sea por teléfono, es fácil entrar en la internet y buscar programas de ayuda en los que ustedes pueden aprender a estudiar, pueden aprender a mejorar su gramática, a mejorar su ortografía, a mejorar lo que sea, a prepararse para sacar el GED, si no lo tienen. Porque eso lo pueden hacer por internet. No tienen que ir en presencia en ningún sitio. O sea, supérense, estudien. Porque si no estudiamos, si no aprendemos, nos quedamos dormidos y nos quedamos muertos. Es como que el que no quiere aprender, como dice, ya, aquí me quedo. Es como el que no quiere caminar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. El camino lo van a hacer ustedes, cada uno el suyo, pero lo van a hacer caminando. So, ánimo y aquí estamos. Si en algo les podemos ayudar, pues ya saben, ahí está en San Bernardino. Tienen a alguien que les puede ayudar en un momentito si ustedes necesitan.
Eso, no tengan miedo de llamar. Y luego además tienen ahí también a Alberto, a su jefe en BRI, que también les ayuda y les apoya. Y pues a él lo conocí yo cuando era jovencito. Recién venido. Jovencito, recién venido. Y también pues la cuestión es esa, ¿no? Lo difícil que es al principio. Uno tiene esperanzas y las puertas se abren y las puertas se cierran. Pero hay que seguir llamando y hay que seguir abriendo puertas y hay que seguir caminando. Querida Maruja, una vez más nos encontramos, una vez más, una tremenda experiencia siempre estar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. De seguro que va a ser de mucho provecho a los jóvenes todo lo que les has compartido. Maruja Sedano es una mujer extraordinaria, ya les dije, formadora de líderes, y ha marcado la pastoral en los Estados Unidos, no solamente en los lugares específicos donde ha estado. A los demás les decimos ya en unos momentos, vamos a estar contestando sus llamadas telefónicas. Como decía Maruja, no están solos y la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles tiene ya varios jóvenes que están listos para escucharles. Un gran abrazo. Perfecto. Recuerda, no estás solo, la iglesia está contigo. Y Dios está ahí con ellos siempre. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós. No puedo parar.